Me dijeron que había gastado mi último dólar desperdiciándolo en personas que nunca me quisieron cerca, pero la verdad era que había escondido 2.6 millones de la misma familia que fingía preocuparse por mí. Nunca imaginé que mi propio hijo pudiera quererme fuera. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les parece familiar, solo pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret, y tengo 73 años. Vivo en un apartamento estrecho en el lado sur de Chicago, donde el radiador hace un ruido metálico como un viejo corazón que lucha por latir. Cada mañana, me despierto con el sonido de sirenas que aúllan a través de las calles grises, mezclándose con el rumor distante del tren L, que lleva a otras personas a lugares donde son queridas. El olor me golpea a primera hora de la mañana. Es una combinación de gases de escape, hormigón húmedo y la grasa del restaurante de Tony en el piso de abajo. A veces hay un toque de algo más dulce, quizás de la panadería a 3 cuadras. Pero sobre todo es solo el sabor amargo de una ciudad que sigue moviéndose mientras tú estás quieta. Me arrastro hasta la cocina con la misma bata azul descolorida que he usado durante 5 años. La cafetera es más vieja que mi nieto, pero todavía funciona. A diferencia de algunas personas en mi vida, la taza tiembla ligeramente en mis manos mientras sirvo, y me digo a mí misma que es solo el frío de la mañana, no la ansiedad que ha estado carcomiendo mi pecho durante meses. La foto familiar en la pared agrietada de mi sala me devuelve la mirada como una acusación. Es de la Navidad de hace 3 años, cuando todos todavía fingíamos ser felices. Mi hijo David tiene el brazo alrededor de su esposa Sara, y mi nieta Emma sonríe con una sonrisa sin un diente que solía hacer cantar mi corazón. Yo también estoy allí, en la esquina, sosteniendo un regalo envuelto que nadie recordaría haber abierto. Esa foto es la mayor mentira en mi apartamento. El martes pasado por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de David. Solo 8 palabras que se sintieron como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. No vengas hoy. Estamos mejor sin ti. Me había estado vistiendo para nuestro almuerzo mensual en Miller's Pub en el centro. Incluso me había puesto mi buen suéter, el color borgoña con botones de perlas que Sara, la esposa de David, una vez dijo que me quedaba bien. Estaba frente al espejo de mi dormitorio, tratando de cubrir las ojeras con el corrector de farmacia, que nunca coincide exactamente con el tono de mi piel. El mensaje hizo que mis manos temblaran tanto que dejé caer mi teléfono. Repiqueteó contra el suelo de madera, la pantalla rompiéndose en un patrón de telaraña que de alguna manera parecía perfecto, porque así es exactamente como se sentía mi corazón en ese momento. Agrietado, fragmentado, sostenido por los hilos más finos. Me senté al borde de mi cama durante 1 hora, todavía con ese suéter color borgoña, mirando la pantalla rota del teléfono. Fuera de mi ventana, podía oír a la señora Chen del piso de arriba discutiendo con alguien en mandarín, y en algún lugar del edificio, un bebé estaba llorando. La vida estaba sucediendo a mi alrededor, pero sentí como si la estuviera viendo a través de un cristal grueso. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que más amas en el mundo solo están esperando a que desaparezcas? Pasé 37 años casada con Robert, el padre de David, 37 años haciendo su café matutino exactamente como le gustaba, oscuro con solo un toque de crema. 37 años planchando sus camisas de trabajo y fingiendo no notar cuando llegaba a casa oliendo al perfume de otra persona. Cuando murió hace 4 años, pensé que la parte más difícil de mi vida había terminado. Estaba equivocada. Robert me dejó más que duelo. Me dejó con secretos que apenas estoy empezando a entender. Verás, mi esposo era lo que podrías llamar un hombre cuidadoso con el dinero. Invertía en acciones en silencio, metódicamente, como otros hombres cuidan jardines. Compró Bitcoin cuando la mayoría de las personas de nuestra edad ni siquiera sabían qué era. Acumuló riqueza como una ardilla almacenando nueces para el invierno. Excepto que nunca me dijo dónde estaban enterradas todas las nueces. Después del funeral, cuando David me estaba ayudando a ordenar los papeles de Robert, siguió haciendo comentarios sobre el dinero. Papá ciertamente fue cuidadoso con sus inversiones, decía, hojeando los extractos bancarios.
Mamá, vas a estar cómoda por el resto de tu vida. Pero sus ojos tenían una mirada hambrienta que me hizo sentir incómoda. Fue entonces cuando supe de las cuentas en el extranjero, las carteras de criptomonedas, las acciones mantenidas bajo empresas fantasma. Robert había construido una fortuna de 2.6 millones, y de alguna manera, David parecía saber más al respecto que yo. Pero esto es lo que David no sabía. Antes de que Robert muriera, en uno de sus pocos momentos lúcidos durante esas últimas semanas, me había susurrado algo. Me habló de una caja de seguridad en el centro, escondida bajo un nombre que solo yo reconocería, el apellido de soltera de mi madre. Me hizo prometer mantenerlo en secreto hasta que estuviera segura, absolutamente segura, de en quién se podía confiar. Mantuve esa promesa, incluso de mi propio hijo. Durante 4 años, he estado viviendo como una mujer sin nada, mientras estaba sentada sobre más dinero del que la mayoría de la gente ve en 3 vidas. Compraba en tiendas de descuento, recortaba cupones y tomaba el autobús en lugar de llamar a taxis. No porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba observando, aprendiendo, viendo quién realmente se preocupaba por Margaret la persona, versus Margaret la potencial herencia. La evidencia fue aplastante. David comenzó a visitarme con más frecuencia después del funeral de su padre, pero sus conversaciones siempre se dirigían hacia el dinero. Mamá, ¿estás manejando bien tus finanzas? Tal vez deberías dejarme ayudarte con tus cuentas. ¿Sabes lo confuso que puede ser todo ese asunto financiero para alguien de tu edad? Alguien de mi edad. Como si tener 73 años automáticamente significara que había perdido la capacidad de contar. Sara era aún menos sutil. Caminaba por mi apartamento haciendo pequeños comentarios. Este lugar realmente necesitaría una actualización, ¿no crees? ¿Quizás muebles nuevos? Podríamos ayudarte a gastar algo de ese dinero del seguro de vida que te dejó Robert. Lo decía con una sonrisa. Pero sus ojos estaban calculando, sumando el valor de todo en la habitación. Y mi nieta Emma, la dulce Emma que solía llamarme abuela Maggie, y se acurrucaba a mi lado en el sofá para ver películas antiguas. Ahora apenas levanta la vista de su teléfono cuando intento hablar con ella. Cuando habla, suele ser para preguntar si puedo ayudar a pagar algo. Clases de baile, una nueva computadora portátil, la matrícula universitaria que parecía volverse más cara cada vez que la discutíamos. Abuela, quieres que tenga éxito, ¿verdad? Decía, y por supuesto que lo quería. Por supuesto que quería ayudar. Pero algo en su tono me recordaba demasiado a su padre. El patrón se hizo claro con el tiempo. Me visitaban cuando necesitaban algo. Llamaban cuando las facturas vencían. Recordaban mi existencia cuando sus propias cuentas bancarias se estaban agotando. Pero para cumpleaños, días festivos o solo porque me extrañaban, nada. La Navidad pasada fue el punto de quiebre. Gasté $200 en regalos para todos. Regalos cuidadosamente elegidos que mostraban que había estado prestando atención a sus vidas. David había mencionado que quería un nuevo reloj, así que encontré un hermoso Timex Vintage en una venta de bienes. Sara había estado hablando sobre querer redecorar su cocina, así que le compré un juego de tazones de cerámica en el tono de azul que había admirado. Para Emma, encontré una primera edición de su libro favorito de cuando era más joven. La mañana de Navidad llegó y pasó, sin llamada telefónica, sin visita, sin reconocimiento de que yo existía. El 26 de diciembre, llamé a David. ¿Cómo estuvo tu Navidad?, pregunté, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz. Oh, ya sabes, mamá, ocupado. La familia de Sara estaba en la ciudad. Estábamos simplemente abrumados con todo. ¿Recibieron los regalos que dejé? Una pausa. Oh. Sí, gracias. Escucha, tengo que irme. Sara necesita ayuda con algo. Colgó antes de que pudiera despedirme. Me enteré más tarde a través de un vecino que habían tenido una gran fiesta de Navidad. 20 personas, comida preparada, música en vivo en su patio trasero. Yo vivía a 12 millas de distancia y no podían encontrar espacio para una persona más en su mesa. Fue entonces cuando la duda realmente comenzó a carcomerme. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Estaba imaginando cosas? Tal vez estaban simplemente ocupados, abrumados con sus propias vidas.
Tal vez yo era una anciana demasiado sensible que esperaba demasiado de su familia, pero entonces comencé a prestar más atención a los detalles. David tenía una llave de mi apartamento. Había insistido en ello después de que Robert murió, para emergencias. Pero comencé a notar que las cosas estaban ligeramente diferentes cuando regresaba de hacer las compras o de citas médicas. Un cajón estaba abierto cuando recordaba haberlo cerrado. Los papeles en mi mesa de cocina estaban en un orden diferente. Mi botiquín había sido movido. Un día, llegué a casa después de mi juego de bridge semanal en el centro comunitario y encontré mi laptop abierta en la mesa de la cocina. La pantalla mostraba la información de mi cuenta bancaria. Nunca, jamás dejaba mi laptop abierta, y ciertamente nunca la dejaba mostrando mis finanzas. Esa noche, no pude dormir. Me quedé acostada en la cama escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana, y me di cuenta de que me sentía como una extraña en mi propia vida. Las personas que supuestamente me amaban, me estaban tratando como un recurso para ser administrado, en lugar de una persona para ser apreciada. ¿Sabes cómo se siente darte cuenta de que tu propio hijo te ve como nada más que una cuenta bancaria con latidos? El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió un lluvioso martes de marzo. Había estado sintiéndome enferma con un resfriado en el pecho, que simplemente no desaparecía. Así que decidí ir al consultorio de mi médico. El camino hasta la parada de autobús fue más largo de lo habitual debido al dolor en mis pulmones, y para cuando llegué allí, estaba agotada. Llamé a David para hacerle saber que no me sentía bien, pensando que tal vez se ofrecería a llevarme a la cita. «Mamá, eres una mujer adulta», dijo con un suspiro irritado. «Puedes manejar una visita al médico por tu cuenta». En el consultorio del médico, sucedió algo extraño. La recepcionista me miró con confusión cuando le di mi tarjeta de seguro. «Señora Henderson, lo siento, pero su hijo llamó ayer y cambió su información de contacto de emergencia. También nos pidió que le enviáramos todas sus facturas médicas directamente a él a partir de ahora». Mi sangre se heló. ¿Él hizo qué? Dijo que se está haciendo cargo de sus asuntos financieros porque su memoria no es lo que solía ser. Muy considerado de su parte estar tan involucrado en su atención médica. Me sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. David nunca había discutido mi memoria conmigo. Mi memoria estaba bien, pero aparentemente estaba diciéndole a la gente que me estaba volviendo incompetente. Después de mi cita, estaba esperando en la parada del autobús cuando un taxi se detuvo. El conductor era un hombre mexicano mayor con ojos amables y manos callosas. «Se ve cansada, señora. Déjeme llevarla». Normalmente habría dicho que no. Los taxis eran demasiado caros para mi presupuesto cuidadoso, pero estaba agotada, confundida y todavía procesando lo que había sucedido en el consultorio del médico. Su nombre era Jorge, y había estado conduciendo un taxi en Chicago durante 30 años. Mientras conducíamos por el lado sur hacia mi apartamento, seguía mirándome por el espejo retrovisor. «Se ve preocupada», dijo finalmente. «¿Está bien?» No sé por qué se lo conté. Tal vez porque era un extraño, o tal vez porque esos ojos amables me recordaban a mi padre. Pero me encontré explicando sobre David, sobre el consultorio del médico, sobre la sensación de estar perdiendo el control de mi propia vida. Jorge estuvo callado por mucho tiempo. Luego dijo: «Señora, he visto esto antes. Hijos que están demasiado interesados en los asuntos de sus padres. A veces no están tratando de ayudar. A veces están tratando de tomar». Cuando llegamos a mi edificio, Jorge se dio la vuelta para mirarme directamente. «¿Quiere un consejo de un hombre viejo? No se apresure a confiar en nadie con su dinero, ni siquiera en la familia. Y si alguien la está observando demasiado de cerca, tal vez debería comenzar a observarlos a ellos». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir, espere, observe, sea paciente. A veces la verdad se revela cuando uno deja de moverse tan rápido». Esas palabras permanecieron conmigo durante días. Espera, observa, sé paciente. Así que comencé a prestar aún más atención. Noté que David siempre parecía saber cuándo había estado en el banco. Llamaba dentro de las horas posteriores a cualquier transacción financiera, haciendo preguntas casuales sobre mis gastos y si estaba manejando mi presupuesto bien. Me di cuenta de que debía tener acceso a la información de mi cuenta de alguna manera.
Una noche, estaba limpiando el armario de mi dormitorio cuando encontré algo que detuvo mi corazón. Escondido detrás de mis abrigos de invierno, estaba el viejo maletín de Robert, el que pensé que David se había llevado después del funeral. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Estados de cuenta bancarios de cuentas que no sabía que existían. Registros de inversiones que mostraban acciones compradas bajo mi nombre que nunca había autorizado. Y lo más condenatorio de todo, documentos de poder notarial con mi firma, excepto que nunca había firmado esos papeles. Mi firma había sido falsificada. Según estos documentos, David tenía control legal sobre casi todas mis finanzas. Podía acceder a mis cuentas, hacer inversiones, incluso vender mi apartamento si quisiera. Y había estado moviendo dinero de mis cuentas a las suyas, en pequeñas cantidades que no activarían ninguna alerta bancaria. Durante los últimos 4 años, me había quitado casi $50,000. Me senté en el suelo de mi dormitorio, rodeada de estos papeles, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Esta vez no era mi corazón, algo más duro, algo que me había mantenido unida a través de años de lenta traición y cuidadosa manipulación. Estaba enojada. Por primera vez en años, estaba absoluta y completamente furiosa. Pero también estaba asustada. Si David podía falsificar mi firma una vez, ¿qué más podría hacer? Si estaba dispuesto a robarme mientras fingía preocuparse por mí, ¿qué haría si lo confrontara? Esa noche, tomé un autobús al centro hasta el banco donde Robert había abierto esa caja de seguridad secreta. Usé el apellido de soltera de mi madre, tal como me había dicho, y por primera vez en 4 años, abrí esa caja metálica. Dentro había más documentos, más información de cuentas bancarias, más registros de inversiones. Pero estas cuentas eran diferentes. Estas eran cuentas de las que David no sabía nada. Cuentas que contenían la mayor parte de la fortuna de Robert, 2.6 millones. Escondidos donde mi hijo nunca podría encontrarlos. Robert no solo había estado protegiendo su dinero, me había estado protegiendo del tipo de persona en que David se había convertido. Mientras estaba sentada en esa estéril sala del banco, mirando números que representaban más seguridad de la que jamás había imaginado, me di cuenta de algo profundo. No era una anciana pobre dependiente de la caridad de su hijo, era una mujer rica, siendo robada por su propio hijo. El viaje en taxi a casa se sintió como viajar a través de un mundo diferente. Jorge estaba trabajando de nuevo ese día, y cuando me vio entrar en su taxi, sonrió. «Se ve diferente hoy, señora. Más fuerte». «Aprendí algo importante», le dije. «Bien, el conocimiento es poder, pero el poder solo es útil si está dispuesta a usarlo». Esa noche, tomé mi primera decisión como una mujer que conocía su propio valor. Llamé al banco y congelé todas las cuentas a las que David tenía acceso. Todas y cada una. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana. «Mamá, ¿hay algún tipo de problema con tus cuentas?», dijo David, y pude escuchar el pánico en su voz. «El banco dice que todo ha sido congelado. Debe haber algún error». «No hay ningún error», dije en voz baja. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que sé lo que has estado haciendo, David. Encontré los papeles. Sé sobre la firma falsificada. Sé sobre el dinero que has estado tomando». El silencio al otro lado del teléfono duró tanto que pensé que había colgado. Finalmente dijo: «Mamá, creo que estás confundida. Tal vez deberías venir para que podamos hablar de esto con calma». «No estoy confundida, y no voy a ir. Ya no más. Mamá, estás siendo ridícula. Te he estado ayudando a administrar tus finanzas porque no puedes manejarlas por tu cuenta. Eso es lo que hacen los buenos hijos. Los buenos hijos no roban a sus madres. No he robado nada. Cada centavo que he tocado ha sido para tu beneficio o con tu permiso. Muéstrame dónde te di permiso para falsificar mi firma en documentos de poder notarial». Otro largo silencio. Luego su voz cambió. La falsa preocupación desapareció, reemplazada por algo frío y afilado. «No tienes idea de lo difícil que ha sido lidiar con tus necesidades y tus problemas y tus constantes demandas de atención. ¿Sabes lo agotador que es tener una madre que no puede cuidarse a sí misma? Me he estado cuidando muy bien.
¿Viviendo en ese basurero en el lado sur? ¿Usando ropa que parece que compraste en una venta de garaje? ¿Yendo a médicos de descuento que probablemente obtuvieron sus títulos de una caja de cereales? ¿Eso es cuidarse a una misma? La crueldad en su voz fue como un golpe físico. Este era mi hijo, el bebé que había acunado para dormir cada noche durante los primeros 2 años de su vida, el niño pequeño que solía traerme dientes de león del jardín y llamarlos hermosas flores para hermosa mami. David, quiero que devuelvas el dinero que has tomado de mis cuentas. Se rió. Realmente se rió. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía? ¿Les dirás que tu hijo te estaba ayudando a administrar dinero que eres demasiado vieja para entender? Buena suerte con eso. También quiero que me devuelvas mi llave. ¿Qué llave? La llave de mi apartamento. La quiero de vuelta. Bien, si quieres estar sola y miserable, esa es tu elección. Pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que necesitas ayuda. Colgó. Me senté en mi cocina, sosteniendo el teléfono, y me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Por primera vez en meses, quizás años, me sentí firme, pero la verdadera prueba estaba por venir. En cuestión de horas, mi teléfono sonaba constantemente. Sara llamó, llorando, preguntando por qué estaba haciéndole esto a la familia. Emma llamó, confundida y molesta, diciendo que su padre le había dicho que yo estaba teniendo algún tipo de crisis. Incluso Tom, el hermano de David, llamó desde Seattle, queriendo saber si necesitaba ayuda profesional para lidiar con mi confusión financiera. A todos se les había contado la misma historia. Me estaba volviendo senil, paranoica, incapaz de manejar mis propios asuntos. David me había pintado como una mujer vieja y confundida que imaginaba cosas y tomaba decisiones irracionales. Pero no estaba confundida. Por primera vez en años, estaba pensando con claridad. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en décadas. Salí de compras para mí misma. No comestibles o necesidades prácticas, sino cosas que quería solo porque las quería. Compré una bufanda suave de cachemira en un púrpura profundo, que hacía que mis ojos se vieran más brillantes. Compré un libro de poesía de Maya Angelou. Compré té caro que sabía a flores y esperanza. Y por primera vez en 4 años, dormí toda la noche sin despertarme preocupada por el dinero o la familia, o lo que la gente pensaba de mí. El lunes por la mañana, llamé a una abogada. Su nombre era Patricia Rodríguez, y se especializaba en abuso financiero contra ancianos. Jorge me había dado su número. Ayudó a mi vecino cuando su hija le estaba robando sus cheques del Seguro Social. Me dijo, es dura, pero justa. La oficina de Patricia estaba en un edificio del centro, no lejos de donde solía encontrarme con David para nuestros almuerzos mensuales. Mientras me sentaba frente a su escritorio, explicando lo que había descubierto, vi que su rostro se volvía más serio. Señora Henderson, lo que su hijo ha hecho se llama explotación financiera de una persona mayor. Es un delito grave en Illinois. Podría hacer que lo arrestaran. La palabra arrestado me golpeó como agua fría. A pesar de todo, la idea de mi hijo esposado me revolvió el estómago. No quiero que lo arresten, dije. Solo quiero que pare. Entiendo, pero necesita entender algo también. Las personas que hacen este tipo de cosas rara vez se detienen por sí solas. Escalan. Si está dispuesto a falsificar su firma y robar su dinero, ¿qué cree que hará después? No quería responder a esa pregunta. Patricia me ayudó a presentar documentos para revocar el poder notarial falsificado. También me ayudó a configurar nuevas cuentas a las que David no pudiera acceder y puso protecciones legales para evitar que alguien tomara decisiones financieras en mi nombre sin mi consentimiento explícito y presenciado. Está retomando el control de su vida, me dijo. Eso no es fácil a ninguna edad, pero se necesita un valor especial para hacerlo cuando la familia está involucrada. Saliendo de esa oficina de abogados, sentí algo que no había experimentado en años. Me sentí poderosa, pero David no iba a rendirse fácilmente. El acoso comenzó poco a poco. Llamadas telefónicas a todas horas desde números que no reconocía, generalmente colgando cuando contestaba. Alguien revisó mi buzón una noche, dejándolo abierto con cartas esparcidas por el suelo del vestíbulo. Mi vecina de arriba, la señora Chen, mencionó que un hombre había estado haciendo preguntas sobre mí,
queriendo saber sobre mi rutina diaria y si parecía mentalmente estable. Luego David probó un enfoque diferente. Se presentó en mi puerta con Sara y Emma, todos llevando flores y con expresiones preocupadas. «Mamá, estamos preocupados por ti», dijo Sara, su voz goteando falsa dulzura. «David nos dijo que has estado tomando algunas decisiones financieras inusuales últimamente. Solo queremos asegurarnos de que estés bien». Emma estaba de pie detrás de sus padres, viéndose genuinamente confundida y preocupada. De todos ellos, sentí más lástima por ella. Solo tenía 19 años, y había sido criada para creer que su padre era un buen hombre que solo quería lo mejor para su familia. «Estoy bien», dije, sin invitarlos a entrar. «Estoy manejando mis asuntos como lo he estado haciendo durante 73 años». «Pero mamá, cerraste tus cuentas bancarias», dijo David. «Despediste a tu asesor financiero. Estás actuando paranoica y sospechosa. Estos son signos de demencia». «No tengo demencia». «Las personas con demencia no suelen darse cuenta de que la tienen», añadió Sara amablemente. «No los voy a dejar entrar a mi apartamento y no voy a discutir mis finanzas con ustedes». «Mamá, por favor», Emma habló por primera vez. «Te queremos. Solo estamos tratando de ayudar». Mirando el rostro de mi nieta, casi vacilé. Casi. Pero luego recordé los documentos falsificados, el dinero robado, los meses de mentiras y manipulación. «Si me quieres, Emma, entonces respetarás mi derecho a tomar mis propias decisiones. Incluso si esas decisiones son locas». La máscara de David estaba comenzando a deslizarse nuevamente. «Mis decisiones no son locas. Son solo decisiones que no te gustan». Cerré la puerta. Se quedaron en el pasillo durante otros 10 minutos, hablando en voces bajas y urgentes. Podía escuchar fragmentos. Obviamente no está pensando con claridad. Y necesitamos hacer algo antes de que ella... Y tal vez deberíamos llamar... Pero eventualmente se fueron. Esa noche, no pude dormir de nuevo, pero no por preocupación, por emoción. Me había enfrentado a ellos. Había dicho que no y lo había dicho en serio. Y ellos habían retrocedido. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba a cargo de mi propia historia. A la mañana siguiente, hice algo sin precedentes. Llamé para reportarme enferma en mi trabajo voluntario en el centro comunitario, empaqué una pequeña bolsa y tomé un taxi a Millennium Park. Pasé todo el día vagando por la ciudad como una turista en mi propia ciudad natal. Me senté junto a la Crown Fountain y vi a los niños jugando en el agua. Almorcé en un restaurante por el que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado porque parecía demasiado caro. Compré un helado y me lo comí mientras estaba sentada en un banco, viendo pasar a la gente y preguntándome sobre sus historias. Durante 8 horas, nadie sabía dónde estaba. Nadie estaba monitoreando mis actividades o cuestionando mis elecciones o haciéndome sentir culpable por existir. Solo era Margaret, una mujer disfrutando de un hermoso día en Chicago. Fue el primer sabor real de libertad que había tenido en décadas. Cuando llegué a casa esa noche, había 14 llamadas perdidas en mi teléfono. Todas de David. No le devolví la llamada. Pero mi recién encontrada paz no duró mucho. 3 días después, recibí una llamada de Emma. «¿Abuela?» Su voz era pequeña, insegura. «Papá dice que estás realmente enferma y que podrías tener que ir a un lugar especial donde la gente pueda cuidarte». Mi corazón se hundió. «¿Qué tipo de lugar especial, cariño?» «Como un hogar de ancianos». «Dice que ya no puedes vivir por tu cuenta porque no estás tomando buenas decisiones». «Emma, quiero que me escuches con mucho cuidado. No estoy enferma. No necesito ir a un hogar de ancianos. Tu padre te está mintiendo». «¿Pero por qué mentirías sobre algo así?» «Porque quiere control sobre mi dinero». Hubo una larga pausa. «Abuela, papá dice que ahora tienes delirios paranoides. Dice que por eso piensas que la gente está tratando de robarte». «¿Tu padre te ha mostrado algún registro médico que demuestre que tengo demencia?» «Bueno, no, pero alguien, algún médico o profesional, ¿te ha dicho que soy mentalmente incompetente?» «No, pero abuela, estás actuando muy diferente. Estás siendo mala con papá y ya no nos dejas ayudarte». «Emma, no estoy siendo mala. Me estoy protegiendo de personas que han estado aprovechándose de mí durante años». «Eso no es cierto. Papá nunca...» Colgó. Me senté en mi cocina,
mirando el teléfono, y me di cuenta de que David había sido muy estratégico al respecto. No solo estaba tratando de robar mi dinero, estaba tratando de destruir mis relaciones con todos los que podrían apoyarme. Me estaba aislando, haciéndome parecer loca, para que cuando finalmente hiciera su próximo movimiento, nadie lo cuestionara. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo luchas contra alguien que está dispuesto a mentirle a tu propia nieta sobre tu estado mental? La respuesta vino de una fuente inesperada. A la mañana siguiente, estaba recogiendo mi correo cuando la señora Álvarez del apartamento 2B se acercó a mí. Era una mujer pequeña de unos 80 años, con ojos brillantes y manos que siempre estaban ocupadas tejiendo o cocinando o arreglando algo. «Margaret, mija, te ves preocupada», dijo con su suave acento. «¿Quieres hablar?» Nunca había tenido una conversación real con la señora Álvarez antes. Habíamos intercambiado cortesías en el pasillo, saludado con la cabeza cuando nos cruzábamos en la calle, pero eso era todo. Pero algo en su voz, alguna combinación de calidez y autoridad, me hizo querer confiar en ella. Fuimos a su apartamento, que era del mismo tamaño que el mío, pero se sentía completamente diferente. Donde mi lugar era escaso y ordenado, el suyo estaba lleno de vida. Plantas por todas partes, fotografías de niños y nietos cubriendo cada superficie, el olor de algo delicioso cocinándose a fuego lento en la estufa. Nos hizo té y luego se sentó frente a mí en su pequeña mesa de cocina. «Ahora, dime qué está mal». Así que lo hice. Le conté todo. Sobre el dinero oculto de Robert, sobre el robo y las mentiras de David, sobre sentir que todos los que amaba estaban trabajando en mi contra. Esperaba que se viera sorprendida o confundida, pero en su lugar, simplemente asintió como si hubiera escuchado esta historia antes. «¿Cuántos hijos tiene tu hijo?», preguntó cuando terminé. «Solo Emma». «¿Por qué? ¿Y cuánto dinero crees que gana en su trabajo?» «No estoy segura. Trabaja en marketing para alguna empresa del centro. Creo que le va bien». «Mija, déjame decirte algo. Crié a 5 hijos y he estado observando familias durante 84 años. Cuando un hombre adulto con su propia familia se interesa de repente mucho por el dinero de su madre, no es porque esté preocupado por su bienestar. Es porque sus propias finanzas no están tan bien como pretende». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tu hijo probablemente está en problemas financieros, grandes problemas, y ha estado contando con tu dinero para resolver sus problemas. Esa posibilidad nunca se me había ocurrido. David siempre parecía tan exitoso, tan arreglado. Su casa en Lincoln Park era hermosa, su coche era caro. Emma iba a una escuela privada. Pero, ¿y si todo fuera dinero prestado? ¿Y si hubiera estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, asumiendo que eventualmente heredaría lo suficiente para pagarlo todo?» «Hay algo más, mija», continuó la señora Álvarez. «Ayer, un hombre vino a mi puerta haciendo preguntas sobre ti. Dijo que era de algún tipo de agencia de servicios sociales. Quería saber si parecías confundida o olvidadiza. Le dije que se fuera, pero creo que deberías saberlo. Servicios sociales». David estaba tratando de que me declararan mentalmente incompetente. La habitación pareció girar por un momento. Si lo lograba, podría internarme en un hogar de ancianos y tomar control completo de mis finanzas. Todo por lo que Robert había trabajado, todo de lo que había tratado de protegerme, se perdería. «¿Qué debo hacer?», pregunté. La señora Álvarez extendió la mano a través de la mesa y palmeó la mía. «Deberías luchar, mija. Deberías luchar como si tu vida dependiera de ello. Porque así es». Esa tarde, llamé a Patricia Rodríguez nuevamente. «Están tratando de declararme incompetente», le dije. «Me temía esto», dijo. «Es un paso siguiente común en estos casos. No se preocupe, señora Henderson. Vamos a estar listos para ellos». Durante los días siguientes, Patricia me ayudó a reunir evidencia de mi competencia mental. Arreglamos que fuera evaluada por un psiquiatra independiente, quien confirmó que estaba mentalmente aguda y totalmente capaz de tomar mis propias decisiones. Recopilamos mis registros médicos, que no mostraban signos de demencia o deterioro cognitivo. Documentamos cada caso de abuso financiero y acoso de David. Pero lo más importante, Patricia me preparó para lo que vendría después.
Su hijo va a tratar de forzar una confrontación, me advirtió. Va a traer testigos. Tal vez incluso intente grabar su conversación, con la esperanza de que digas algo que te haga sonar confundida o irracional. Necesitas mantener la calma, ceñirte a los hechos y recordar que tienes todo el derecho de establecer límites con tu propia familia. La confrontación llegó antes de lo esperado. En una lluviosa mañana de sábado, David apareció en mi edificio con Sarah, Emma y dos personas que no reconocí. Una era una mujer con traje de negocios que llevaba un maletín. El otro era un hombre con una carpeta que parecía ser algún tipo de trabajador social. No tocaron. Usaron la llave de David para entrar al edificio y vinieron directamente a mi apartamento. Los oí subir las escaleras, sus voces haciendo eco en el estrecho pasillo. David estaba hablando rápido, con urgencia. Recuerden, va a parecer normal al principio, pero verán los delirios paranoides bastante rápido. Piensa que estoy tratando de robarle, lo cual es obviamente imposible ya que soy yo quien la ha estado manteniendo. Mi corazón latía con fuerza, pero recordé el consejo de Patricia. Mantén la calma. Apégate a los hechos. Afirma tus derechos. Cuando llamaron, abrí la puerta pero dejé puesta la cadena. «Hola, mamá», dijo David con lo que parecía una expresión de preocupación ensayada. «Estas personas están aquí para ayudarnos a descubrir la mejor manera de cuidarte. No necesito que nadie me cuide». «Señora Henderson», habló la mujer con el maletín. «Soy Linda Walsh, de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido algunos informes de preocupación por su bienestar. ¿Podemos entrar para hablar? ¿Tienen una orden judicial? Este no es un asunto criminal, señora. Solo queremos asegurarnos de que está segura y recibiendo la atención que necesita. Estoy segura. Y no necesito atención. Mamá, por favor». La voz de Emma suplicaba. «No estamos tratando de hacerte daño. Solo queremos ayudar». Mirando el rostro de mi nieta, sentí que mi determinación vacilaba por un momento. Parecía genuinamente preocupada, genuinamente confundida. Realmente creía que su padre estaba tratando de ayudarme. Pero luego recordé los documentos falsificados, el dinero robado, las mentiras que les había estado contando a todos sobre mi estado mental. «Emma, te quiero mucho», dije. «Pero no voy a dejar entrar a nadie a mi apartamento que esté aquí bajo falsas pretensiones». «¿Qué falsas pretensiones?», exigió David. «La falsa pretensión de que necesito ayuda cuando no la necesito. La falsa pretensión de que estás preocupado por mi bienestar cuando me has estado robando durante años». «¿Ven?», David se volvió hacia el trabajador social. «Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Los delirios paranoides, las acusaciones. Piensa que todos están tratando de robarle». «No pienso que todos están tratando de robarme», dije claramente. «Sé que tú específicamente me has estado robando. Tengo los documentos para probarlo». «¿Qué documentos?». Había estado preparada para este momento. Alcancé la carpeta que Patricia me había ayudado a preparar y saqué copias de los documentos de poder notarial falsificados y los registros bancarios que mostraban transferencias no autorizadas. «Estos documentos», dije, sosteniéndolos en alto para que todos pudieran verlos. «Documentos que muestran que falsificaste mi firma y robaste dinero de mis cuentas sin mi conocimiento o permiso». El pasillo quedó en silencio. Linda Walsh tomó los papeles de mí y los examinó cuidadosamente. El trabajador social parecía incómodo. Sarah estaba mirando a David con una expresión que no podía leer exactamente. «David», la voz de Sarah era tranquila. «¿De qué está hablando?». «Está confundida, cariño. Esos son solo documentos de gestión financiera que firmó hace años». «Nunca los firmé», dije firmemente. «Mi abogada ha confirmado que la firma es falsificada». «¿Tu abogada?». La compostura de David comenzaba a agrietarse. «Mamá, no necesitas una abogada. Somos familia. Necesito una abogada porque mi hijo ha estado cometiendo delitos financieros contra mí». «Señora Henderson», habló Linda Walsh, «estas son acusaciones serias. Si lo que está diciendo es cierto, esto sería un asunto criminal. Sé exactamente lo que es. Por eso he estado trabajando con una abogada que se especializa en abuso financiero de ancianos». Vi a David y Sarah intercambiar una mirada. Esto no estaba yendo como habían planeado.
Creo que todos deberíamos entrar y discutir esto con calma, dijo el trabajador social. No, respondí. No quiero a estas personas en mi casa. Si quieren evaluar mi competencia mental, pueden programar una cita adecuada a través de mi abogada. Su nombre es Patricia Rodríguez, y su oficina está en el centro. Pueden llamarla el lunes por la mañana. Mamá, estás siendo ridícula, dijo David, y podía escuchar la ira comenzando a deslizarse en su voz. Estoy siendo apropiada. Tengo el derecho de rechazar la entrada a personas que vienen a mi casa con intenciones hostiles. ¿Hostiles? Estamos tratando de ayudarte. David, me has robado miles de dólares. Le has mentido a mi nieta sobre mi estado mental. Y ahora has traído extraños a mi puerta para tratar de que me declaren incompetente para que puedas robar aún más. Eso no es ayuda, es abuso. La palabra abuso quedó suspendida en el aire como un desafío. Emma estaba mirando a su padre con ojos muy abiertos. Sara se había puesto pálida. Incluso el trabajador social parecía incómodo. Quiero que todos se vayan ahora, dije. Si tienen preocupaciones legítimas sobre mi bienestar, pueden abordarlas a través de los canales legales apropiados. De lo contrario, están invadiendo mi propiedad. Esto no ha terminado, mamá, dijo David, y ya no quedaba ningún pretexto de preocupación en su voz. Era pura amenaza. Tienes razón, respondí. No ha terminado. Apenas está comenzando. Cerré la puerta y giré las 3 cerraduras. Desde el pasillo, podía escuchar conversaciones urgentes, susurradas. Después de unos 10 minutos, se fueron, pero podía decir por la voz de David que estaba furioso. Esa noche, no pude dormir de nuevo, pero esta vez no fue por emoción o preocupación. Fue porque estaba reproduciendo en mi mente la cara de Emma cuando mostré esos documentos. La confusión, la revelación creciente de que su padre podría no ser el hombre que ella pensaba que era. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre protegerte a ti mismo y proteger una relación con alguien a quien amas? A la mañana siguiente, llamé a Patricia para reportar lo que había sucedido. Están escalando más rápido de lo que esperaba, dijo. Pero el hecho de que los servicios de protección para adultos debieran manejar esa confrontación competentemente es realmente bueno para nosotros. Demostraste pensamiento claro, límites apropiados y conocimiento de tus derechos legales. ¿Qué sucede después? Ahora esperamos a que hagan su próximo movimiento. Y, señora Henderson, creo que debería considerar ir a la ofensiva. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, presentar cargos criminales por el robo financiero. Hacer de esto un asunto oficial para la policía. En este momento, tu hijo piensa que puede manipularte e intimidarte para que cedas. Si se enfrenta a un procesamiento penal real, tendrá que tomar en serio tus preocupaciones. La idea de hacer arrestar a mi propio hijo todavía me revolvía el estómago, pero estaba empezando a entender que David no iba a parar hasta que alguien lo hiciera parar. Antes de que pudiera tomar esa decisión, David hizo su próximo movimiento. El martes por la mañana, me desperté y encontré mi foto en Facebook con un pie de foto que me heló la sangre. Por favor, oren por mi madre, Margaret Henderson, que está sufriendo de demencia severa y se niega a recibir tratamiento médico. Se ha vuelto paranoica y está acusando a los miembros de la familia de tratar de lastimarla. Estamos con el corazón roto y pedimos sus pensamientos y oraciones durante este momento difícil. La publicación había sido compartida docenas de veces. Personas que había conocido durante años, vecinos de mi antiguo vecindario, incluso algunos de los voluntarios del centro comunitario habían comentado con mensajes de simpatía y apoyo para David. Lamento mucho escuchar sobre la condición de tu madre. La demencia es una enfermedad terrible. Eres un hijo tan bueno por cuidarla. ¿Has considerado instalaciones de cuidado de la memoria? Miré la pantalla de mi teléfono, leyendo comentario tras comentario de personas que creían en las mentiras de David. Personas que pensaban que era una mujer enferma y vieja, que no podía cuidarse a sí misma. La humillación era abrumadora, pero peor que la humillación era el aislamiento. David había envenenado efectivamente toda mi red social en mi contra. Incluso si intentaba decirle la verdad a la gente ahora, ¿quién me creería? ¿Una confundida anciana con demencia? ¿O un hijo preocupado tratando de ayudar a su madre enferma?
Estaba más enojada de lo que había estado en toda mi vida. Llamé a Patricia inmediatamente. «Quiero presentar cargos criminales», dije. «¿Estás segura?» «Estoy segura. No va a parar. Está dispuesto a destruir mi reputación y a aislarme de todos los que conozco solo para tener acceso a mi dinero. Esto tiene que terminar». «Muy bien, hagámoslo». Presentar cargos contra tu propio hijo es una de las cosas más difíciles que un padre puede hacer, incluso cuando ese hijo te está robando, mintiendo sobre ti y tratando de que te declaren mentalmente incompetente. Pero mientras estaba sentada en la estación de policía esa tarde, dando mi declaración a una detective que se especializaba en delitos financieros, me di cuenta de que ya no solo me estaba protegiendo a mí misma, estaba protegiendo a otras personas mayores que podrían caer víctimas de los esquemas de David en el futuro, y le estaba mostrando a Emma que robar a tu familia y mentir a todos los que se preocupan por ti tiene consecuencias. La detective, una mujer de mediana edad llamada María Santos, escuchó atentamente mientras le explicaba todo lo que había sucedido. Examinó los documentos falsificados, los registros bancarios y las publicaciones en redes sociales. Cuando terminé mi historia, asintió severamente. «Señora Henderson, he visto casos como este antes. El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente se da cuenta, y a menudo escala exactamente de la manera en que lo ha hecho el suyo. Su hijo se enfrenta a cargos serios aquí: falsificación, explotación financiera de una persona mayor, acoso. Si es condenado, podría enfrentar varios años de prisión. No quiero que vaya a prisión», dije. «Solo quiero que pare. Entiendo. Pero necesita estar preparada para la posibilidad de que no se tome esto en serio hasta que se enfrente a consecuencias reales». La detective Santos tenía razón. Cuando a David se le entregó la denuncia penal 2 días después, su respuesta fue redoblar sus mentiras. Contrató a un abogado y emitió una declaración afirmando que yo era una mujer mayor vulnerable que está siendo manipulada por abogados y trabajadores sociales sin escrúpulos que se están aprovechando de su disminuida capacidad mental para su propio beneficio económico. Afirmó que yo era la víctima en esta situación, pero que estaba siendo victimizada por las mismas personas que se suponía debían ayudarme. Las noticias locales recogieron la historia. Mujer mayor presenta cargos contra su hijo en disputa familiar compleja. Entrevistaron a David, quien apareció calmado y preocupado, y habló con elocuencia sobre los desafíos de cuidar a padres que envejecen con deterioro cognitivo. También pidieron entrevistarme, pero Patricia aconsejó en contra. «Dejemos que la evidencia hable por sí misma», dijo. «No necesitamos ganar este caso en los medios». Pero la atención de los medios tuvo consecuencias que no había anticipado. Personas de mi pasado comenzaron a contactarme, personas que no había escuchado en años. Algunas creían en la historia de David y llamaban para ofrecer simpatía y apoyo por mi condición. Otras tenían sus propias historias de ser financieramente abusadas por miembros de la familia y querían decirme que era valiente por hablar. Una llamada me sorprendió más que todas las demás. «Señora Henderson, soy el Dr. James Morrison. Fui el asesor financiero de su esposo antes de que falleciera». Recordaba vagamente al Dr. Morrison. Robert lo había mencionado ocasionalmente, generalmente en el contexto de estrategias de inversión que me superaban. «Dr. Morrison, ¿cómo puedo ayudarlo? En realidad, estoy llamando porque creo que podría ser capaz de ayudarla. He estado siguiendo las noticias sobre su situación con su hijo, y creo que hay algunas cosas que debería saber sobre los arreglos financieros de su esposo. Me pidió que nos reuniéramos en persona, y algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería en Lincoln Park, no lejos de la casa de David. El Dr. Morrison era un hombre distinguido de unos 70 años con cabello plateado y ojos amables que me recordaban a Robert. «Señora Henderson, su esposo vino a verme unos 6 meses antes de morir», comenzó. «Estaba muy preocupado por la situación financiera de su hijo y por lo que podría pasarle a usted después de que él falleciera». «¿Qué quiere decir?» David había estado pidiendo dinero a Robert regularmente durante varios años. Grandes cantidades. Robert había estado ayudándolo,
pero estaba comenzando a sospechar que los problemas financieros de David eran más serios de lo que le habían dicho. Mi corazón se hundió. ¿Qué tan serios? Lo suficientemente serios como para que Robert contratara a un investigador privado para indagar en las finanzas de David. Lo que encontraron fue profundamente preocupante. El doctor Morrison abrió su maletín y sacó una carpeta manila. Su esposo nunca tuvo la oportunidad de compartir esta información con usted, porque falleció antes de que la investigación se completara, pero dejó instrucciones para que le diera esta carpeta si alguna vez sucedía algo que le hiciera cuestionar los motivos de David. Dentro de la carpeta había registros financieros que mostraban que David estaba profundamente endeudado. Tarjetas de crédito al máximo, una segunda hipoteca en su casa, préstamos comerciales en mora. Según el informe del investigador, David debía más de $400,000 a varios acreedores. Robert planeaba confrontar a David sobre esto. Continuó el doctor Morrison. Iba a ofrecerse a ayudar a reestructurar las deudas, pero solo si David aceptaba asesoramiento financiero y total transparencia sobre sus gastos. Pero Robert murió antes de que pudiera hacerlo. Exactamente. Y basándome en lo que he estado leyendo en las noticias, parece que David decidió resolver sus problemas financieros obteniendo acceso a su herencia en su lugar. Miré los papeles, tratando de procesar lo que esto significaba. David no solo me había estado robando por codicia, me había estado robando por desesperación. Todo su estilo de vida, su casa, la educación de su hija, todo estaba construido sobre dinero prestado que no podía devolver. Hay algo más, dijo el doctor Morrison. La razón por la que su esposo estableció esas cuentas ocultas no era solo para proteger el dinero de David. También lo estaba protegiendo de los acreedores de David. Si David hubiera heredado todo directamente, la mayor parte habría sido incautada para pagar sus deudas de todos modos. Robert había sabido. De alguna manera, él había sabido exactamente lo que David intentaría hacer, y me había protegido de ello. Doctor Morrison, ¿por qué no me dijo esto antes? Porque las instrucciones de Robert eran muy específicas. Solo debía darle esta información si venía a mí haciendo preguntas sobre el comportamiento de David, o si David hacía algo que la pusiera en peligro. Basándome en lo que he estado leyendo, creo que hemos llegado a ese punto. Esa noche, me senté en mi apartamento leyendo el informe del investigador más cuidadosamente. La imagen que pintaba de las finanzas de David era aún peor de lo que el doctor Morrison había indicado. David no solo había estado pidiendo prestado dinero para mantener su estilo de vida, había estado apostando. Póker online, apuestas deportivas, viajes a casinos. Había perdido miles de dólares que no tenía, y había estado usando crédito y préstamos para perseguir sus pérdidas. También explicaba por qué había estado tan interesado en mis finanzas después de que Robert murió. Esperaba heredar suficiente dinero para resolver todos sus problemas de una vez. Cuando se dio cuenta de que la mayor parte del dinero estaba oculta donde no podía acceder a él, decidió tomar lo que podía y convencerme de darle el resto. El caso penal contra David se movió lentamente a través del sistema legal, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias no autorizadas, la campaña de acoso, todo estaba documentado y presenciado. Su abogado intentó negociar un acuerdo de culpabilidad que evitaría la prisión a cambio de la restitución completa y un acuerdo para mantenerse alejado de mí. Pero David se negó a admitir culpa por cualquier cosa. Estaba ayudando a mi madre a administrar sus finanzas, insistió. Todo lo que hice fue teniendo en cuenta su mejor interés. Mientras tanto, estaba aprendiendo a vivir como una mujer libre por primera vez en décadas. Me unía a la señora Álvarez para tomar café cada mañana, y a través de ella conocí a otras personas en el edificio que se convirtieron en amigos genuinos. Me presentó a su club de lectura, donde leíamos novelas de autores que nunca había escuchado, y discutíamos ideas que desafiaban todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Comencé a tomar clases de arte en el colegio comunitario, pintura de acuarela, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuve tiempo cuando estaba ocupada atendiendo las necesidades de todos los demás. Mis primeros intentos fueron terribles,
pero no me importaba. La sensación del pincel en mi mano, la forma en que los colores se mezclaban y fluían en el papel, era meditativa y curativa. También comencé a viajar. No lejos al principio, solo excursiones de un día a lugares alrededor de Illinois que nunca había visitado. Pero gradualmente me volví más valiente. Hice un viaje de fin de semana a Milwaukee por mi cuenta, alojándome en un hotel y cenando sola en restaurantes, sin sentirme avergonzada o solitaria. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otras personas esperaban de mí. Pero la parte más difícil de mi nueva libertad era lidiar con Emma. Mi nieta estaba atrapada en medio de una situación que era demasiado joven para entender completamente. Amaba a su padre, pero la evidencia en su contra era imposible de ignorar. Me amaba a mí también, pero había sido criada para verme como una responsabilidad en lugar de un individuo con mis propios derechos y necesidades. Durante meses después de que se presentaron los cargos criminales, Emma no me hablaba. David le había dicho que estaba tratando de destruir a su familia, y desde su perspectiva, eso es exactamente lo que parecía. Pero lenta y cuidadosamente, comencé a acercarme a ella. Le envié tarjetas en su cumpleaños y días festivos, sin pedir nada, solo diciéndole que la amaba y esperaba que estuviera bien. Le envié libros que pensé que podría disfrutar, junto con notas escritas a mano explicando por qué cada uno me había recordado a ella. Nunca mencioné el caso legal o el comportamiento de su padre. Solo traté de mantener nuestra conexión como pudiera. El avance llegó 8 meses después de que se presentaron los cargos criminales. Emma me llamó un martes por la noche, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. «Abuela, lo siento mucho. No lo sabía. No entendía. ¿Qué pasó, cariño?» El abogado de papá le mostró algunos papeles hoy. Evidencia para el caso. Y vi los registros bancarios. Vi dónde tomó dinero de tu cuenta para pagar nuestras facturas de tarjetas de crédito. Vi dónde falsificó tu nombre. Estaba sollozando. «Abuela, ha estado mintiendo a todos. Me dijo que estabas enferma, que ya no podías pensar con claridad. Pero no estás enferma, ¿verdad? Nunca lo estuviste». «No, cariño, no estoy enferma. Usó ese dinero para pagar mi escuela. La matrícula de mi escuela privada vino del dinero que te robó. Emma, eso no es tu culpa. No lo sabías. Pero debería haberlo sabido. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberte escuchado en lugar de simplemente creer lo que él me dijo». Hablamos durante 2 horas esa noche. Le conté sobre las cuentas ocultas de Robert, sobre la investigación que reveló las deudas de juego de David, sobre los años de manipulación emocional y abuso financiero que habían llevado a este punto. «Nunca quise dañar tu relación con tu padre», dije. «Pero no podía dejar que siguiera robándome y mintiendo sobre mí. Tenía que protegerme. Ahora entiendo. Y abuela, estoy orgullosa de ti por luchar». El apoyo de Emma significó más para mí de lo que podía expresar, pero también creó nuevas complicaciones para ella en casa. David estaba furioso porque me había llamado y le prohibió tener cualquier contacto conmigo, pero Emma tenía casi 20 años y tomó su propia decisión al respecto. Comenzó a visitarme en secreto, reuniéndose conmigo para almorzar o tomar café, cuando David pensaba que estaba en la escuela o en el trabajo. Empezamos a reconstruir nuestra relación a un nivel adulto, de abuela a nieta, en lugar de la dinámica centrada en el niño que habíamos tenido cuando era más joven. A través de Emma, supe que Sara había solicitado el divorcio de David. Las presiones financieras, combinadas con los cargos criminales y la revelación de su adicción al juego, habían destruido su matrimonio. Sara estaba trabajando en 2 empleos para pagar los gastos universitarios de Emma, decidida a no tomar más dinero que pudiera haber venido de fuentes cuestionables. «Mamá está enojada», me dijo Emma durante una de nuestras citas para tomar café. «Siente que papá le mintió durante años sobre su situación financiera. Ella pensaba que les iba bien, pero resulta que le debían dinero a todos». «¿Cómo te trata ella?» «Mejor que papá. No trata de evitar que te vea. Dice que tienes todo el derecho de protegerte y que desearía haber hecho lo mismo hace años». El caso penal contra David finalmente llegó a juicio 1 año después de que se presentaron los cargos.
Tuve que testificar, lo que fue una de las cosas más difíciles que jamás había hecho. Sentada en esa sala de tribunal, mirando a mi hijo al otro lado de la sala, sentí una mezcla de tristeza, enojo y alivio. El fiscal presentó la evidencia metódicamente, los documentos falsificados, las transferencias bancarias no autorizadas, el patrón de manipulación emocional y acoso. El abogado de David trató de argumentar que su cliente había actuado de buena fe, tratando de ayudar a una madre que envejecía que no podía manejar sus asuntos sola. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado encontró a David culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y ordenado a pagar la restitución completa por el dinero que había tomado. El juez también emitió una orden de restricción permanente que le impedía contactarme o acceder a cualquiera de mis cuentas financieras. Mientras se leía el veredicto, sentí algo que no había esperado. No triunfo, sino tristeza. Este seguía siendo mi hijo, el niño pequeño que había criado y amado durante casi 50 años. Me sentí aliviada de que la prueba hubiera terminado, pero no sentí alegría al verlo llevado en esposas. Emma lloró durante la sentencia. Sara se sentó impasible en la galería. David nunca me miró, ni una sola vez durante todo el juicio. Después de que terminó, Patricia me acompañó a los escalones del tribunal. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, dije. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Esa libertad ha sido el mayor regalo de mis últimos años. Ahora tengo 75 años. Y me despierto cada mañana en mi apartamento del lado sur, sabiendo que este día me pertenece. Puedo pasarlo como quiera, con quien elija, tomando decisiones basadas en mis propios deseos y necesidades en lugar de las demandas de alguien más. He viajado más en los últimos 2 años que en los 20 anteriores. He estado en Nueva York, donde pasé una semana visitando museos y viendo espectáculos de Broadway. He estado en el Gran Cañón, donde la mera magnitud del paisaje me hizo sentir a la vez diminuta e infinita. He tomado cruceros a lugares de los que solo había leído en libros. Pero más importante, he aprendido a disfrutar de los placeres simples nuevamente. Café matutino con la señora Álvarez. Clases de pintura de acuarela en el centro comunitario. Largas caminatas por el lago Michigan cuando el clima es agradable. Leyendo libros solo porque me interesan, no porque alguien más piense que debería. También he aprendido a construir relaciones con personas que me valoran por quien soy en lugar de por lo que puedo darles. Mi club de lectura se ha convertido en una segunda familia. Estas son mujeres y hombres, en sus 70 y 80, que han vivido vidas plenas y complicadas. Algunos de ellos tienen sus propias historias de abuso financiero familiar. Otros han lidiado con diferentes desafíos: la muerte de cónyuges, hijos difíciles, problemas de salud, soledad. Pero lo que todos tenemos en común es una determinación de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Nos apoyamos mutuamente a través de dificultades y celebramos las alegrías de los demás. Cuando alguien en el grupo tiene un cumpleaños, lo convertimos en una ocasión. Cuando alguien está luchando, nos reunimos a su alrededor. Estas amistades son diferentes de las relaciones que tenía cuando era más joven. Se basan en el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de la obligación o la conveniencia. Nadie en mi club de lectura quiere nada de mí excepto mi compañía, y yo siento lo mismo por ellos. Emma y yo también hemos construido un nuevo tipo de relación. Está en su último año de universidad ahora, estudiando trabajo social con un enfoque en el cuidado de ancianos. Dice que mi experiencia inspiró su elección de carrera, que quiere ayudar a otros adultos mayores que están siendo aprovechados por sus familias. Hablamos por teléfono cada semana y nos vemos al menos una vez al mes. A veces vamos a museos o conciertos juntas. A veces solo almorzamos y hablamos de libros o eventos actuales, o sus planes para el futuro. Ha solicitado programas de posgrado en varias ciudades, y la he animado a elegir el que sea mejor para su carrera en lugar de quedarse en Chicago por lealtad hacia mí. «Abuela, quiero estar lo suficientemente cerca para visitar», dijo durante nuestra última conversación. «Cariño, con videollamadas y aviones, ningún lugar está tan lejos hoy en día.
Además, no me voy a ninguna parte. David fue liberado de prisión hace 6 meses. Según Emma, está viviendo en una casa de transición en el lado oeste y trabajando en un trabajo de almacén mientras trata de reconstruir su vida. Se le ha requerido asistir a reuniones de jugadores anónimos como parte de su libertad condicional, y Emma dice que parece tomárselo en serio. No lo he visto ni hablado con él desde el juicio. La orden de restricción sigue vigente, y honestamente, no sé si querría contacto con él incluso si no lo estuviera. Una parte de mí todavía llora por la relación que solíamos tener, o pensamos que teníamos, pero he llegado a entender que esa relación fue construida sobre mentiras y manipulación desde el principio. David nunca me vio como una persona con mis propias necesidades y deseos. Me vio como un recurso para ser administrado y eventualmente heredado. Tal vez algún día, cuando haya hecho el duro trabajo de abordar su adicción al juego y aprender a ser honesto sobre sus finanzas, podríamos tener algún tipo de relación nuevamente. Pero tendría que ser un tipo de relación completamente diferente, basada en el respeto mutuo y límites claros. Por ahora, estoy contenta de centrarme en las relaciones que me nutren y sostienen, en lugar de las que me drenan y explotan. El dinero que Robert me dejó. Los $2. 6 millones que David trató tanto de robar, me ha dado seguridad y libertad que nunca tuve antes. Pero más importante, el proceso de luchar para proteger ese dinero me enseñó a valorarme a mí misma. No soy solo una cuenta bancaria con latidos. No soy solo un recurso para que otros usen. Soy una persona completa con intereses, deseos, opiniones y sueños. Tengo el derecho de tomar mis propias decisiones sobre cómo gasto mi tiempo y mi dinero. Tengo el derecho de establecer límites con personas que me tratan mal, incluso si esas personas son mi propia familia. Estas pueden parecer verdades obvias, pero para alguien que pasó décadas siendo entrenada para poner las necesidades de todos los demás primero, fueron descubrimientos revolucionarios. Pienso en Robert a menudo, y entiendo ahora por qué escondió ese dinero de David. No solo estaba protegiendo nuestro futuro financiero, me estaba dando las herramientas que necesitaría para protegerme de la explotación y el abuso. El taxista Jorge, que primero me animó a esperar y observar, cuando me sentía presionada y confundida, también se ha convertido en un amigo. A veces me lleva a mis citas con el médico, y hablamos sobre nuestros nietos y nuestros planes para la jubilación. Me cuenta historias sobre su vida en México antes de venir a Chicago, y yo le cuento sobre mis clases de pintura de acuarela. Señora, se ve diferente ahora, me dijo recientemente. Más fuerte, más feliz. Tiene razón. Me veo diferente. Me porto de manera diferente. Hablo por mí misma en situaciones donde antes me quedaba callada. Tomo decisiones basadas en lo que quiero en lugar de lo que otras personas esperan de mí. El mes pasado, hice algo que habría sido inimaginable hace 5 años. Puse mi apartamento en el mercado y compré una pequeña casa en Evanston, más cerca del lago y la universidad. La casa tiene un jardín donde puedo cultivar verduras y flores. Tiene un solarium donde puedo instalar mi caballete y pintar con luz natural que entra por las ventanas. Tiene una habitación para invitados donde Emma puede quedarse cuando visita y donde otros amigos son bienvenidos a pasar los fines de semana. Lo más importante, es mía. La elegí, la compré con mi propio dinero y soy la única persona que tiene llaves de las puertas. El día de la mudanza fue a la vez emocionante y emotivo. Mientras empacaba mis pertenencias del apartamento del lado sur donde había pasado tantos años oscuros sintiéndome atrapada y explotada, me encontré llorando. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio y alegría. La señora Álvarez me ayudó a empacar, y ella también lloró. «Mija, te voy a extrañar», dijo. «Pero estoy tan orgullosa de lo que has hecho. Les has mostrado a todas nosotras que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Tenía razón también en eso. A los 75 años, estoy empezando de nuevo de maneras que nunca pensé posibles. Estoy construyendo nuevas amistades, explorando nuevos intereses y haciendo planes para un futuro que me pertenece por completo. También he comenzado a ser voluntaria con una organización que ayuda a adultos mayores que están siendo financieramente abusados por miembros de la familia.
Patricia Rodríguez me conecta con clientes que están pasando por experiencias similares a las que yo pasé, y los ayudo a entender que tienen opciones, derechos y apoyo. Muchas de estas personas se sienten exactamente como yo solía sentirme, atrapadas, solas, confundidas sobre si sus sospechas están justificadas. Les han dicho tantas veces que están siendo demasiado sensibles o paranoides que han comenzado a dudar de sus propias percepciones. Los ayudo a confiar en sí mismos de nuevo. Los ayudo a entender que amar a alguien no significa dejarles que te roben, o mientan sobre ti, o te manipulen. Los ayudo a ver que protegerse de la explotación no es egoísta o vengativo. Es necesario y saludable. Este trabajo es profundamente significativo para mí. Cada persona a la que ayudo representa una pequeña victoria contra el tipo de abuso que casi destruyó mi propia vida. La semana pasada, recibí una llamada de una mujer llamada Dorothy, cuya hija había estado falsificando cheques de su cuenta. Dorothy tenía 82 años y estaba aterrorizada de confrontar a su hija porque temía terminar sola y abandonada. ¿Y si nunca me vuelve a hablar?, preguntó Dorothy entre lágrimas. Entonces sabrás dónde estás realmente, le dije. Y serás libre para construir relaciones con personas que realmente se preocupan por ti como persona en lugar de como una fuente de dinero. Era la misma conversación que había tenido conmigo misma 5 años atrás, cuando David me estaba robando y yo tenía miedo de confrontarlo. Dorothy presentó una denuncia policial al día siguiente. Su hija fue arrestada y acusada de abuso financiero a ancianos. Y Dorothy, como yo, descubrió que defender sus derechos no destruyó su vida, la salvó. Estas son las victorias que hacen que todo el dolor y la lucha valgan la pena. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien que amas se está aprovechando de ti? ¿Alguna vez has sospechado que alguien estaba más interesado en tu dinero o tu propiedad que en tu bienestar? ¿Pero tenías miedo de decir algo porque no querías perder la relación? ¿Alguna vez te has preguntado si esa relación podría estar costándote más de lo que vale? El abuso financiero de personas mayores es más común de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. No siempre se parece al caso dramático que me sucedió a mí. A veces es sutil. Hijos adultos que gradualmente se hacen cargo de las decisiones financieras de sus padres por su propio bien. A veces es emocional. Miembros de la familia que usan la culpa y la manipulación para presionar a parientes mayores para que les den dinero o propiedades. A veces es simplemente negligencia. Parientes que solo llaman cuando necesitan algo y desaparecen cuando su padre o madre necesita apoyo a cambio. Pero cualquiera que sea la forma que tome, el mensaje es el mismo. Importas menos como persona que como recurso. Si algo de esto suena familiar, quiero que sepas que tienes opciones, tienes derechos. No tienes que aceptar un trato que te haga sentir como una carga o una billetera con piernas. Mereces relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Mereces que tus decisiones sean respetadas incluso cuando a otras personas no les gusten. Mereces gastar tu dinero como elijas. Y mereces mantener tu dinero alejado de personas que lo usarían para manipularte o controlarte. Lo más importante, mereces sentirte seguro y valorado en tus propias relaciones familiares. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para decir no a las personas que se están aprovechando de ti. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo sobre personas que no se preocupan realmente por tu bienestar. No voy a mentirte. Luchar contra el abuso financiero familiar es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Te dirán que estás siendo egoísta, paranoico, desagradecido. La gente cuestionará tu capacidad mental y tu juicio. Podrías perder relaciones que pensaste que eran importantes para ti, pero también podrías descubrir, como yo lo hice, que algunas de esas relaciones se construyeron sobre mentiras y explotación desde el principio. Y perder una relación basada en mentiras y explotación no es realmente una pérdida, es libertad. Podrías descubrir que eres más fuerte y más ingenioso de lo que jamás imaginaste. Podrías encontrar nuevos amigos, nuevos intereses y nuevas posibilidades que nunca habrías explorado si hubieras permanecido atrapado en dinámicas familiares disfuncionales.
podrías descubrir, como yo lo hice, que los mejores años de tu vida aún están por delante. Así que quiero preguntarte, ¿alguna vez has vivido algo como lo que he descrito? ¿Alguna vez has conocido a alguien que estaba siendo financiera o emocionalmente abusado por sus propios familiares? Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ayudar a alguien más que está luchando con desafíos similares. A veces, todo lo que se necesita es saber que no estás solo para darte el coraje de dar ese primer paso hacia la protección de ti mismo. Y si esta historia te ha conmovido, si te ha ayudado a pensar sobre tus propias relaciones de una manera nueva, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Compártelo con alguien que podría necesitar escuchar este mensaje, porque a veces, el acto de apoyo más pequeño puede salvar la vida de alguien. A veces el consejo de un taxista de esperar y observar puede darte la claridad para ver lo que realmente está sucediendo en tu propia familia. A veces la taza de té de un vecino y un oído atento pueden recordarte que mereces ser tratado con amabilidad y respeto. A veces la llamada telefónica de una nieta puede reconstruir un puente que parecía permanentemente roto. Y a veces, descubrir que tienes 2.6 millones escondidos en una caja de seguridad puede darte el poder para luchar contra personas que han estado robando tu dinero y tu dignidad durante años. Pero el verdadero tesoro no es el dinero. El verdadero tesoro es aprender a valorarte lo suficiente como para luchar por tu propio bienestar. El verdadero tesoro es descubrir que puedes comenzar de nuevo a cualquier edad, construir nuevas relaciones, explorar nuevas posibilidades y escribir tu propia historia en lugar de dejar que otras personas la escriban por ti. Tengo 75 años y apenas estoy comenzando el mejor capítulo de mi vida. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparte lo suficiente por tu propia vida y las vidas de otras personas para pasar este tiempo aprendiendo sobre un tema que afecta a millones de adultos mayores cada año. Recuerda, no eres solo el padre o abuelo o herencia potencial de alguien. Eres una persona completa con tus propios sueños, deseos y derechos. Mereces ser tratado con respeto y amabilidad por las personas que dicen amarte. Y si no pueden tratarte de esa manera, mereces la libertad de alejarte y encontrar personas que puedan. Dale me gusta a este video si te ayudó a pensar sobre las relaciones familiares de una manera nueva. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre personas que encontraron el coraje para protegerse de la explotación y el abuso. Y compártelo con alguien que podría necesitar escucharlo. Porque a veces lo más importante que podemos hacer unos por otros es recordarnos mutuamente que importamos, que tenemos opciones, y que nunca es demasiado tarde para elegirnos a nosotros mismos.